Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de compartir con don Sergio Jansen un tema bastante interesante. Bueno, vamos a dar un espacito para que la gente se conecte, para que la gente vea este en vivo, ¿verdad? Ojalá que puedan disfrutar, puedan compartir este en vivo. Tenemos una charla bastante interesante el día de hoy y se llama Insectos como medida alternativa de producción. Esto es bastante interesante. No es mi disciplina, pero vamos a dejar al experto, al académico Sergio Jansen, que nos explique un poco acerca de este tema que nos gira en torno al día de hoy. Don Sergio, qué gusto tenerte por acá, qué gusto de verdad tenerte por acá y bueno, ¿qué hace Sergio Jansen en el CEMEDE? ¿Verdad? Es muy importante quién es Sergio Jansen, qué es lo que hace, qué es lo que estudió, cuál es su área de académica, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Conocer el tema de la producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué te trajo acá, don Sergio? ¿Cuál fue esa iniciativa que por parte del Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco ha brindado, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Un gusto y estamos para servirte. Bueno, buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Como para dar un recuento, yo soy biólogo entomólogo. Entomólogo quiere decir que me especializo en insectos. Y apenas estoy comenzando, podríamos decir, a vincularme al CEMEDE. Llevo un poco más de un año. eh, y mi deseo es seguir trabajando con insectos. Por ahora tengo un proyecto con apicultura, con apicultores. Entonces estoy trabajando un poco con abejas. Y esta charla que les traigo es una charla más bien introductoria para hablar un poco de insectos y que ojalá alguien dentro de la zona chorotega aquí en Costa Rica se anime tal vez a explorar esa opción productiva. Ya vamos a ver que es una opción relativamente nueva, digamos, por lo menos para nuestros países, y que presenta tal vez una gran oportunidad eh, de explorar mercados, productos diferentes a los que estamos acostumbrados. Entonces espero que la charla les ayude a darse una pequeña idea, es introductoria, no voy a dar mucho detalle, pero creo y espero que se animen a, a entrar en esta experiencia de producir insectos, que es algo un poco fuera de lo común, pero con potencial. Algo fuera de lo común, pero con potencial, se puede describir esta charla, bastante interesante, la verdad. Esperamos que toda la gente que se pueda conectar, ojalá que comparta el stream, también que pueda difundir. Síganos en CEMEDE, como una CEMEDE, y en Facebook y en Instagram también estamos en la página de CEMEDE, ¿verdad? Para enterarse de todos nuestros contenidos y de todo nuestra divulgación también en el tema del quehacer universitario. Es muy importante, estamos haciendo academia y es trascendental, ¿verdad? Para las universidades públicas específicamente, el tema de la divulgación de contenidos y por eso es que este tipo de eventos son importantes para cada uno de nosotros, ¿verdad? Importante establecer esto y bueno, don Sergio, sin más preámbulos, yo quisiera como que diéramos inicio, ¿verdad? Para ya la conferencia y, y que puedas dar inicio, ¿verdad? A este tema, que ojalá Ujú. si tuvieras preguntas, si tuvieran preguntas, es muy importante que puedan preguntar ahí en el chat, está habilitado totalmente para que el académico Sergio Jansen pueda contestarlas y bueno, sin más, entramos. Está bien, entonces voy a compartir ahora la presentación y ojalá tengamos preguntas y con mucho gusto las vamos atendiendo si se puede durante la presentación, si no, vemos al final, hacemos un pequeño recuento y completamos. ¿Ok? Claro que sí, entramos. Ok. Bueno, como les dije, esta es una charla bastante introductoria sobre el uso de insectos como alternativa productiva. Voy a dar una pequeña referencia a perspectivas y desafíos también, porque como les comenté, es una
experiencia productiva, digamos que diferente a la que estamos acostumbrados. Como es una charla introductoria, pues obviamente prefiero darles unas pequeñas pinceladas, recordarles de qué es un insecto, hacer un pequeño recuento de qué hacen los insectos primero, ¿verdad? En el ambiente normal, entonces acordarse que un insecto es un artrópodo, ¿verdad? Es un invertebrado que tiene un exoesqueleto que está hecho de quitina. Creo que todos hemos alguna vez tal vez aplastado una cucaracha, ¿verdad? O algún otro insecto y se oye como una nuez. Precisamente es porque ellos están cubiertos de este polímero que se llama quitina, que les da dureza y les da soporte en el cuerpo. Otra cosa que quiero comentar es que son heterotermos. En biología este término se usa para aquellos animales que para su metabolismo o su actividad fisiológica dependen de la temperatura ambiental. Entonces eso quiere decir que muchas actividades fisiológicas dependen de la temperatura. Por ejemplo, crecer. Si dentro de un rango óptimo de temperatura ellos van a crecer bien y si está muy abajo, muy arriba, ellos no van a crecer tan bien. No es igual a los mamíferos, por ejemplo, que pueden regular la temperatura corporal independientemente de la temperatura del cuerpo. Otra cosa que recordemos es que se reproducen por huevos o hay algunas especies que incluso ponen masas de huevos. En lugar de un huevo ponen una pequeña cápsula donde ponen los huevos adentro y la sellan, digamos, algo así parecido. Y la otra es que hay insectos que se desarrollan tanto directamente, eso quiere decir que cuando emergen del huevo sale una versión miniatura del adulto y no cambian mucho morfológicamente, y hay otros insectos que sí pasan por estas fases que estamos más, con las que estamos más familiarizados, que es la de larva, pupa y adulto, pupa o crisálida. Es, eso es como lo básico. Ahora veamos algunas funciones que cumplen en el medio natural los insectos. Tenemos esta primera categoría, podríamos decir, que son los herbívoros, que son aquellos que se comen las plantas. Creo que todos hemos visto plantas mordisqueadas con pequeños parchecitos de mordiscos, tal vez, muy probablemente un insecto, es eso. Tal vez todos estamos familiarizados también con las orugas de mariposas y polillas, que son, digamos que las emblemáticas como herbívoros, y son voraces, son herbívoros voraces. Los insectos son los primeros competidores de los humanos en cuanto a acceso a plantas, por eso es que son considerados plagas en muchos casos, porque son voraces, se reproducen en grandes cantidades, pero también quisiera llamar la atención que los herbívoros no son malos, los herbívoros cumplen un papel importantísimo en el medio ambiente y yo los llamaría jardineros naturales. Si creo que todo el mundo ha visto una escena de algún bosque en alguna parte, y le parece bonita, bueno, precisamente esa armonía que se ve en el bosque es en parte debida a los herbívoros, que son realmente importantes porque ellos controlan algunas plantas que son altamente competitivas y digamos que ellos podan el bosque. Entonces esa estética del bosque es debida en parte a la acción de herbívoros en esos medios naturales. Tenemos otra función muy importante que afortunadamente está de moda ahora, que son los polinizadores. Más específicamente, obviamente, las abejas, que son responsables de alrededor del 60% de la polinización de muchas plantas con flores. Eh, y bueno, la importancia de insectos como polinizadores es que hacen posible que hayan frutos. Sin polinización no habría para muchas plantas la posibilidad de producir frutos de alta calidad. En nuestro caso, para humanos, la polinización es muy importante porque da frutos de alta calidad y de mayor peso en muchos casos. Y la otra es que en la naturaleza los polinizadores son claves porque preservan la diversidad genética de muchos de nuestros cultivos y de las plantas silvestres como tal. Y hay otros que son menos placenteros de tener por ahí, que son los parásitos. Eh, Tienen una interacción parasítica con otros organismos. En muchos casos son insectos que beben sangre de algunos animales, incluidos nosotros, y generalmente los asociamos con costos,
con algo negativo, pero igual tienen una función, están ahí, tienen una función en el ecosistema. En muchos casos son a veces importantes fuentes de alimento para otros animales. También tenemos otros que son depredadores. eh, y estos depredadores, insectos que funcionan como depredadores, son generalmente de otros insectos u otros invertebrados. Si alguna vez han visto una libélula o un caballito del diablo, o como es que le dicen, unas pipilachas, ¿verdad? Que la dicen también. Estas son depredadoras de moscos, de mosquitos, de pequeñas moscas que van volando, las agarran en el aire, ¿verdad? Y se las comen. Son excelentes para controlar zancudos, muy probablemente. Eh, y también tenemos las avispas, que son excelentes controladoras de algunas larvas también y de otras plagas. Entonces, la importancia de los depredadores es que mantienen en control muchas de las especies de insectos que podrían tornarse plagas si la población no se mantiene bajo control. Incluso hay una disciplina en biología y en agronomía que se llama control biológico de plagas. Esta parte no la voy a discutir, pero también es un posible negocio para muchas personas. Es la cría de algunos de estos insectos depredadores para controlar plagas. Y es un negocio relativamente grande, digamos, en la industria agronómica. Y tenemos esta otra que también son importantísimos los insectos porque son consumidores o descomponedores de materia orgánica. Sin los insectos muy probablemente sufriríamos de acumulación de desechos por todas partes, porque son muy buenos regulando esta cantidad de materia orgánica que en muchos casos nosotros la asociamos con basura, con algo podrido. Los insectos muchas veces están ahí y son los encargados de limpiar todo eso y transformarlo en masa de insectos. Entonces, de estas funciones que acaba de describir, podríamos decir que las más importantes que voy a comentar ahora productivamente son tanto los herbívoros como los consumidores de materia orgánica. Esos son, digamos, los principales insectos de los que voy a hablar que tienen que ver con opciones productivas que ya voy a comentar. Eh, Solo para comentar lo que tradicionalmente todos conocemos, ¿verdad? Las unidades productivas generalmente en el campo involucran plantas o cultivos que plantamos o que tenemos, por ejemplo, si es el caso de un zacate, un pasto, ¿verdad? Que es consumido por un animal que generalmente es un vertebrado, eh, ya sabemos, vacas, ovejas, algunas aves, ¿verdad? O peces. Entonces nosotros cultivamos esas plantas y se las damos a comer a esos animales para después consumirlos. Una cosa que sí quisiera comentar es que el 60% de los granos y los cultivos que producimos los humanos se van a alimentar animales. Entonces es una gran proporción de los cultivos que se van para producir carne, ¿verdad? Proteína a partir de animales. Y lo que les traigo con esta charla es, bueno, ¿qué tal si introducimos, y de hecho ya algunos países lo han hecho, introducimos a los insectos en esa unidad productiva de alguna forma, en ese ciclo, y los metemos en el medio, digamos, porque los insectos entonces también podrían alimentarse de algunas de esas plantas cultivo y lo hacen, y al mismo tiempo podríamos usar los insectos para consumo de otros animales que usamos para producir carne, para producir proteína. Y al mismo tiempo los insectos, como son capaces de procesar ciertos desechos, también podrían de alguna forma aprovechar desechos de algunos de los vertebrados mamíferos que usamos para consumo. Y obviamente hay la opción de que los insectos se conviertan en una fuente de alimento para los humanos, que aquí en Costa Rica puede sonar un poco extraño, pero para otras culturas y otras regiones del mundo es algo común. Incluso a veces hasta más común que comer carne de un animal vertebrado, una vaca o un cerdo. Ahora, ¿por qué insectos? Bueno, los insectos tienen varias ventajas y
desventajas de alguna forma, o voy a discutir algunas de ellas. Una es que tienen un tamaño pequeño. Eso es ventajoso porque eso quiere decir que necesita menos espacio para criar insectos, ¿verdad? Si usted compara con una vaca no la puede tener uno en cualquier lado, pero usted puede tener un manojo de insectos incluso en su propio cuarto, en su propia casa, y hacerlos crecer, reproducirlos y utilizarlos de alguna forma. Yo lo puse como un reto de tamaño pequeño porque también la dificultad de un tamaño pequeño quiere decir que tiene uno que implementar técnicas para poder alcanzar la cantidad que uno necesita, y eso implica manipular miles, cientos de miles de individuos al mismo tiempo para conseguir la cantidad que se necesita de alimento, podríamos decir. Otra ventaja es la altísima tasa reproductiva. O sea, muchos viven unos pocos días, unas pocas semanas, pero las hembras ponen miles de huevos al día. Entonces la cantidad de insectos que uno tiene bajo condiciones óptimas puede ser grandísima. La otra que ya voy a discutir es que tiene una alta conversión de alimento en masa. Eso quiere decir que pueden transformar lo que se comen en su propia masa o en crecimiento de una forma mucho más eficiente. Y la otra es que el ciclo de vida es corto. Entonces, en pocos días uno tiene resultados bastante rápidos y buenos. Ahora comparemos un poco eh, algunas cosas de insectos. En este caso estoy comparando producción en el sentido de insectos como fuente proteica que podría reemplazar la carne. Solo para comentar, la proporción de proteína que puede tener un insecto puede llegar incluso a veces hasta 70, un poco más, 70%, y el bistec que usted se come en la soda o en el restaurante tiene más o menos un 40 por ciento más o menos de proteína. Entonces voy a discutir algunas diferencias y voy a comparar con la carne de res y las implicaciones ambientales también que tiene. Entonces los insectos no solamente son más eficientes, más rápidos para crecer, sino que también usan menos recursos en general cuando se considera la cantidad de proteína que usted tiene proporcionalmente comparando con, por ejemplo, un pedazo de carne de res. Solo para darles un ejemplo, acá si usted tiene grillos y por cada gramo de proteína que usted produce de grillos, usted solo utiliza 2 litros de agua. Comparando con la carne de res, el cálculo es que es más de 100 litros de agua que son necesarios para producir cada gramo de proteína. Otra cosa es que si usted considera el grillo entero, lo procesa, el 80% de la masa de lo que pesa ese grillo es digerible. Eso quiere decir que si usted come o si un animal come ese insecto, el 80% más o menos del total de la masa del insecto es digerido y absorbido por el que lo consume. A diferencia de si usted considera una vaca, esta vaca va para un matadero y hay una serie de tejidos y de partes de la vaca que no se pueden consumir, no son digeribles, entonces es un 40%. Eso quiere decir que de todo ese esfuerzo que hay de producir la res, alrededor del 40% es digerible, es consumible, y el 60% restante se tiene que descartar. Entonces ya vamos también con esa parte de residuos generados. Y otra interesante es que en general los insectos producen menos gases de efecto invernadero por kilogramo de masa ganado. Eh, Recuerden que estos gases de efecto invernadero incluyen, por ejemplo, CO2, que es el principal, metano, que también es importante en la parte ganadera, y óxido nitroso, por ejemplo, solo para nombrar tres de los principales. Bueno, para producir un kilogramo de masa de grillos, solo se produce 1.5 gramos de gases de efecto invernadero. Para producir el mismo kilo de carne, son más o casi 3.000 gramos de gases de efecto invernadero por cada kilogramo de ganado. Y otra ventaja que ya la comenté un poco es que se necesita muy poca área para producir cada kilo. Como los insectos son tan pequeños, usted puede en muy poco espacio producir
la misma cantidad de proteína o de masa corporal en un espacio pequeño. Entonces estos son los cálculos para, por ejemplo, los gusanos de harina, que ya voy a mostrar más adelante. Se necesitan 18 metros cuadrados para producir 1 kilogramo, y para redes usted necesita 254 metros cuadrados para cada kilogramo producido del peso del animal. Entonces estas son algunas de las características. Y la otra es obviamente que los insectos, como tienen un ciclo de vida mucho más corto que una vaca, que una res, la cantidad de peso que se gana a diario es muchísimo mayor, de 7 al 19% del peso diario ganado por día. En cambio, una vaca, una res es 0,3%. Entonces ustedes pueden ver la diferencia, se produce mucho más rápido en menos metros. Ahora, la pregunta para muchos sería, eh, ¿por qué entonces no estamos produciendo insectos? Si la cosa está tan buena, si producen mucho más, en menos área, mucha más proteína, crecen más rápido. Ahora quisiera comentar que la cantidad de insectos usados con motivos productivos es gigante, por lo menos a nivel mundial. Casi 2000 especies de insectos son comestibles para el humano y para animales. Y de esas casi 2000 especies, alrededor de 12 son criadas en grandes cantidades en otros países principalmente. En Costa Rica estamos empezando, ya voy a comentar algunos casos, pero estamos, digamos que muy atrás. Eso es bueno y es malo. Esto es más o menos la proporción de los tipos de insectos. Hay grupos de insectos. Los que más se usan para producción son realmente los dípteros o las moscas. Esa es la verdad. Alrededor del 50% de los insectos que son usados para producción de biomasa, de proteína, son moscas. ¿Por qué? Bueno, las moscas tienen una ventaja con respecto al resto de los insectos, y es que crecen rapidísimo, son voraces y se alimentan de material en descomposición, más o menos, que es muy afín a la basura que producimos, podríamos decir. Y hay otros grupos, como por ejemplo los grillos, algunos tipos de larvas de mariposa y larvas de polillas también son los segundos más producidos, y en menor proporción los escarabajos o los abejones. Pero para que se den cuenta que probablemente este porcentaje de los dípteros o las moscas ser más utilizados es porque crecen mucho más rápido y son relativamente más fáciles de manipular, podríamos decir. Solo voy a dar un ejemplo corto de 4 especies que son utilizadas para producción de proteína o con motivos productivos en sí, principalmente para alimento. Tanto de humanos como de animales en muchos casos. Este es el más famoso, e incluso acá en Costa Rica se encuentra muy fácilmente en veterinarias, en algunos acuarios lo venden porque se usa mucho para alimentar mascotas, peces, aves, pero también se puede consumir. Y de hecho hay una empresa acá de Costa Rica que vende los gusanos preparados. Son gusanos que se alimentan principalmente de granos. Entonces se le hace una cama con harinas de ciertos granos y él come ahí y se alimenta de vegetales, eh, eh, que no estén en estado de descomposición, sino de vegetales frescos principalmente. Este es otro también, un escarabajo. Lo que se comercializa es lo que está en la parte izquierda, que son estas larvas, que le dicen tenebrio gigante o gusano rey, o le dicen también superworm en inglés. También se alimenta de cereales y las larvas se comercializan también como alimento para mascotas. Tanto el tenebrio molitor o el gusano de harina, como se usan también se pueden usar para producir harina. Y que se podría consumir adicionándola, por ejemplo, a algunas recetas. Eso es lo que han hecho. Esta es otra. De hecho, aquí, si nos da tiempo, voy a mostrar un pequeño video de,
de esta mosca. Esta es una mosca, mosca soldado negra, y lo que se consumen son las larvas. Entonces estas larvas son las encargadas de procesar principalmente desechos orgánicos. Ojalá podamos ver el video, eh, pero es básicamente la basura de su casa, todo lo que sea desecho vegetal, incluso a veces desecho animal también, los huesos, etcétera, este animal los puede procesar y obviamente con unos procesos específicos se puede usar hasta para alimentar peces, gallinas e incluso para producir concentrados. Esperemos ver el video más adelante. Y este es otro famoso que está muy relativamente común acá en Costa Rica, a veces cuesta conseguirlo, eh, que es el grillo de caza, también relativamente fácil de producir, se alimenta de material vegetal y se usa como alimento humano también y como mascota. También hay una diversidad de otros insectos, eh, hay cucarachas también de cierto tipo, etcétera, pero estos son solo unos ejemplos como para mencionarlos y que sepan de algunas especies que se usan con motivos de producción de alimento o proteína. Y para comentarles de los desafíos de este segmento productivo, en Costa Rica el mercado de los insectos está incipiente. Eh, tenemos un mercado reducido porque, bueno, no tenemos la cultura de consumir o de utilizar insectos realmente, pero que mi sensación es que ese mercado está empezando a abrirse y les traje aquí para compartir, para que sepan y si quieren pueden visitar las páginas web de estas compañías o pequeñas empresas que están empezando a incursionar, que ya llevan sus años incursionando con unos esfuerzos interesantes de producir insectos e incluso en algunos casos como este aquí, Costa Rica Come Insectos, de hasta hacer campaña casi para que las personas coman insectos. Ellos venden insectos para el consumo humano. Eh, estas son algunas de los ejemplos. Entonces, como les comenté, Costa Rica Come Insectos se encarga de vender variedades de insectos, tiene una gran variedad de insectos que venden para consumo humano. Eh, digamos que ellos le apuestan a una marca gourmet, digamos, de usar los insectos como algo gourmet, ¿verdad? Con algunos ingredientes adicionales, como vendiéndolo algo como exclusivo, ¿verdad? Que les ha funcionado hasta cierto punto. Y el resto de las compañías, muchas de ellas se han encargado de criar grillos para producir harina de grillos. Entonces los grillos se pueden procesar y se hace una harina que es altísima en proteína, casi 70%, ¿verdad? De proteína. Lo que hace esa harina entonces es, con esa harina es adicionarla a recetas de algunas cosas. Aquí en la parte derecha, no sé si ven, hay unas barras. Hay una compañía, Cricket House, que de hecho exporta barras energéticas altas en proteína hechas con harina de grillo. Si quieren también lo pueden consultar en internet, Cricket House, y están ofreciendo las barras de proteína, altas en proteína. Eh, Creo que estos productos ellos los exportan realmente porque como les comenté, en Costa Rica no tenemos la cultura de comer y hay unos problemas también regulatorios en cuanto a productos alimenticios para humanos que todavía no está regulado acá en el país. Y tenemos también compañías como esta de la mosca soldado que están intentando de este, combinar el tratamiento de residuos orgánicos con la producción de mosca soldado que se usa para producir concentrados o para venderlo como alimento para aves, gallinas principalmente. Son excelentes alimentos, es una excelente fuente de alimento para gallinas. Otros desafíos es lo que ya comenté, es que hay una ausencia de un marco regulatorio incluso para el mundo. Hay una, hay una regulación más o menos laxa y no muy general de la FAO para regular la producción de insectos bajo ciertos estándares de higiene, etcétera. Y
definitivamente sí quisiera comentar que el sureste asiático, Asia, nos lleva años, décadas de ventaja porque ellos tienen ya la cultura de consumir insectos tanto para humanos y usar los insectos para alimentar animales. Y un ejemplo de estas marcos regulatorios tal vez sería uno de estos países del sudeste asiático. Acá pongo el ejemplo de Tailandia, que tiene alrededor de 20.000 granjas de insectos en el país y todas reguladas bajo ciertas leyes dentro de ese mismo país. Entonces, una recomendación sería que volteáramos la vista a Asia como un continente que podría traer algún conocimiento con respecto a esto. La otra es obviamente una barrera psicológica y ética. Eh, no me imagino la cara de muchos ahora si se imaginan el mercado con una serie de bandejas con insectos fritos, secos. Eh, Obviamente entonces esto hay que quebrarlo, es un tabú que tenemos, incluso yo reconozco que yo tengo ese tabú de no comer insectos porque no está en nuestra cultura, pero es una fuente riquísima de proteína, primero que todo, y segundo de minerales y micronutrientes, y como pueden ver, cada una de esas bandejas es una especie diferente de insecto, entonces la calidad nutritiva de cada uno de esos insectos es diferente de alguna forma y es un complemento nutricional increíble. Y el otro desafío para Costa Rica es, bueno, el mercado no es muy grande, en parte porque tenemos una baja producción de insectos en general, ¿no? Como no hay una demanda, no hay un estímulo para producir. Sin embargo, sí debo comentar el liderazgo de este instituto aquí de la UCR, el CITA, que ha intentado como aglomerar por lo menos hasta cierto punto a los productores de grillos en este caso, y junto con Procomer están, o por lo menos desde el comienzo de este año, estuvieron en búsqueda de productores de grillos para incrementar la producción y ver si se podía exportar polvo de grillo a Europa. Solo para darles una idea de lo pobre que estamos en producción para grillos, que es uno de los insectos que se producen más aquí en Costa Rica, digamos, eh, combinando las compañías que ellos consiguieron unir en ese pequeño evento en febrero de este año, entre todas producían de 20 a 30 kilos al mes de grillos o de polvo de grillo. Y imagínense que para poder conseguir la compra del polvo de grillo que está el cliente y quiere comprar, necesitan alcanzar la meta de 2 toneladas mensuales de grillo. Entonces, para que vean que estamos todavía muy, muy atrás y que sí hay potencial, muy probablemente potencial para exportar. No tanto por ahora para el mercado interno, sino incluso hasta para Europa, que están ya pensando en producir insectos. Y la otra es los costos de producción y los precios tienen que mejorar definitivamente. Tal vez con esta cifra algunos se van a provocar de producir grillos, porque este es el precio del grillo ahora más o menos. 100 grillos vivos los venden en el mercado más o menos a 5.000 colones. Si calculamos que 100 grillos son más o menos 40, 50 gramos, el kilo de grillo vivo está entre 20.000 y 25.000 colones. Ese es el precio del kilo de grillo. Entonces, es un precio atractivo para el que produce, pero también es un precio inviable para competir con otras fuentes de proteína. Y para eso definitivamente tenemos que invertir en investigación en estos campos. ¿Cómo hacemos para abaratar costos y mejorar los precios para alcanzar el mercado tal vez y competir con otras fuentes de proteína? Eh, porque lo que quería comentar acá es que a pesar de que los insectos son tan productivos como lo comenté, comparado con una vaca, no producimos casi nada, es muy poco. Y aquí viene el segundo desafío. El segundo desafío es industrializar. Este es un ejemplo de un criadero, una granja gigantesca de insectos. Entonces vean el espacio, pero comparado con el espacio que ocupa una vaca, obviamente esto es mucho menor, pero pueden ver el tamaño de las instalaciones acá para producir lo que realmente se necesita. Esto aquí es en Asia, donde están mucho más
avanzados. Y de nuevo, yo recomendaría que para estas investigaciones tal vez hacer alianzas con investigadores o con personas de países asiáticos que ya tienen décadas de ventaja con respecto a nosotros en producción de insectos en grande masa. Y el otro desafío es crear un mercado nacional y buscar clientes internacionales, ya sea para consumo animal, porque se pueden hacer, como dije, concentrados, piensos y suplementos proteicos para animales, o para consumo humano, enteros como harinas o como suplementos ricos en proteína principalmente y algunos minerales que no se encuentran en otras fuentes. Y otro muy interesante que iría de la mano con estos otros es el tratamiento de residuos orgánicos. Les voy a compartir el video para que vean que hay algunas especies de insectos, especialmente moscas, que podrían ser usadas para disminuir la cantidad de residuos orgánicos que van a los rellenos sanitarios eh, de las ciudades, y se podría en grandes cantidades. Para eso también necesitamos más investigación, necesitamos saber qué insectos podemos usar, cómo usarlos y cómo integrarlos con esos tratamientos de residuos orgánicos. Y finalmente me gustaría recalcar que muy probablemente, y esto se discute mucho, los insectos van a reemplazar de alguna forma la carne. No sé si será verdad, va a tener que haber un cambio cultural, un cambio de percepción con respecto a los insectos, pero si alguien está interesado, realmente puede empezar ya. Consígase un pequeño mueble con gavetitas, compre, vaya a un acuario, a una veterinaria, compre los gusanos de harina, los tenebrios, y métase a YouTube a ver tutoriales para tener su propia granja y probablemente podría producir su propia proteína en unas pocas semanas. Entonces sí los invitaría a que intentaran. Uh, de hecho, incluso para traerles otra posible fuente de ingresos o productiva, está la comercialización de muebles, el diseño de muebles pensados para producir insectos en casa. Este es un ejemplo de una diseñadora que diseñó el mueble específicamente y únicamente para cría de gusano de harina. Y este es otro ejemplo de ingeniería industrial pensada en la crianza de insectos, en este caso es en la mosca soldado. Quisiera entonces compartir acá mi contacto, pero quisiera compartir el video. Para eso voy a dejar de compartir acá y volver para que vean. Esto es un ejemplo de una instalación en Indonesia. Esto es industrial. Estos son las moscas soldado. Ahí ellas los ponen en unas mallas para que se reproduzcan y pongan huevos en una serie de tablitas que ellos ponen. Ahí en la parte, las tablitas, las moscas entonces se reproducen ahí, copulan, eventualmente mueren, tienen que recoger eso. Ahí en esas tablitas van los huevos de las moscas, los ponen sobre bandejas que tienen un sustrato especial, generalmente los mismos residuos orgánicos de la basura. Ahí ven las larvitas, empiezan a caer en esas bandejas. Son miles, si no millones de larvas cayendo ahí, ¿ven? Ahí tienen que separar larvas con cierto número de individuos, porque ya saben exactamente, todo esto está estandarizado, ya saben exactamente cuántos gramos de larva le tienen que poner a cada bandeja para optimizar.
They are fed a mixture of chicken feed and water for about 2.5 Ese es weeks el medio until they de transform cultivo, to entonces ahí van pre-pupae and are restos ready de to materia pupate. orgánica de la basura, They do this in restos boxes vegetales, with a etcétera. moist pupation material where they will bury themselves and go through metamorphosis. The time it takes from pupa to adult varies Voy a from adelantar un tendril poco. and mating. Now that we have seen how to produce young larvae in great and device easily ¿Ven? accessible for the Entonces DSF larvae, estos son los we shred residuos, it los with a hammer trituran. mill, but any kind of shredder Todo can esto do it. viene de separación de Our residuos en fruit la basura vegetable de waste las mix is ciudades. very wet. Los We trituran, therefore let it los drain cuelan un for a poco day para or two retirarle to humedad reduce the water content. y los Year of adicionan a las During this bandejas. Entonces period, botan they las are fed larvas y las 3 larvas se times. encargan ahí That means that de every poner pallet todo treats eso, de about 500 alimentarse de todo kilograms of eso. waste. Once the larvae have reached a good size, the whole pallet Ahí can be las harvested. escurren Because we have very wet substrate, y las we put the cuelan, residue and the larvae on a screen where the liquid before las being separan, further las lavan. processed. You might be able to do with the Esas larvae son now. las larvas ya finales. really Y depends vea, on the local aquí está uno de situation. los clientes If your de customer la is fábrica de nearby, insectos you might be able to alimentando directly tilapia, feed the larvae to fish or chicken. gallinas. If you want the product that is easier to Entonces store es una and forma transport, de you have to aprovechar think of methods to kill and dry the larvae. residuos y We are currently reincorporarlos testing a al pelletizing sistema machine productivo. to Aquí están produce usando easily las larvas, marketable fish or triturándolas chicken feed. para hacer concentrados, están peletizando. Entonces eso era lo que quería compartir. Me gustaría que ojalá hubieran preguntas, no sé. Claro que sí, don Sergio, muchas gracias y a todos los que nos están viendo, ¿verdad? También, muchísimas gracias. El tema es un poco interesante, bastante interesante y la verdad es que uno tiene a veces ese miedo y ese tabú, sí, es cierto, ¿verdad? Lo admito también, soy uno de los que me considero también en ese aspecto. Y bueno, dicen por ahí, vamos a ver. ¿Cómo se hace para iniciar el proyecto? Nos pregunta Luis Alberto Rojas Orozco. ¿Cómo se hace para iniciar el proyecto? Yo creo que ya lo respondiste, pero creo que tal vez puede ser más puntual para aquel que nos está viendo. Sí, me imagino que estaba preguntando por cómo iniciar la cría de algún insecto. Yo le recomendaría que empezara con el más sencillo, que es el Tenebrio molitor o gusano de harina. Lo venden, como le dije, en muchas veterinarias y en acuarios, porque se usa para alimentar animales, peces, etcétera. Y nada más con una cajita, esas larvas, esas larvitas, se alimentan de avena o de granos. Entonces se le puede poner en un topper. Ellas no pueden trepar paredes de plástico. Se pone un topper, se pone una pequeña capa de más o menos que 1 centímetro de harina, de avena principalmente. Se puede usar también alimento para gallinas, de ese que va triturado en polvo, también se puede. Y se ponen las larvitas ahí y se espera que se desarrollen. Eventualmente se vuelven abejón y esos abejones van a poner huevitos en ese sustrato. Es un poco más elaborado que esto, pero digamos que ese sería como el inicio, y lo que yo recomendaría es buscar ahí en YouTube. Hay cientos de tutoriales de cómo empezar una granja de gusanos de harina. También hay en inglés, pero también hay algunas en español que lo introducen a uno muy bien a eso. Muy bien, muy bien. Bueno, hay otra pregunta. Bueno, dice Adrián Yurburg, dice, buenas tardes, Sergio, nos interesa mucho comenzar a producir. Tal vez yo no es una pregunta, tal vez es un comentario, pero tal vez sí puedes dar una respuesta a este comentario porque es bastante, yo creo que acertado en el tema de que podemos darle una respuesta, ¿verdad? Como desde la Sí, academia para comenzar a producir. sí, está mi contacto, Sergio Jansen. Pueden buscar en el CEMEDE. En la Hay página una de CMD presentación. sería cmd.una.ac.cr. Ahí está el Ajá, contacto también. ajá, ahí estaría Importantísimo. mi contacto si desean. Eh,
Igual depende del tipo de insecto que esté interesado en producir, podríamos discutir. Mi recomendación de nuevo es familiarizarse con aquellas que son más fáciles de producir. De nuevo, el gusano de harina es muy fácil, necesita muy poco espacio y digamos que es una buena primera experiencia para empezar a entender cómo se manipulan los insectos, el ciclo de vida, etcétera. Ya si quiere producir en mayor cantidad, podemos ver la opción de ayudarle y trabajar juntos para ver cómo se producen. Muy bien, muy bien. Hablan y preguntan acerca nosotros asesoramos a los productores en este caso. Si usted en este caso como académico o CME, ¿verdad? También asesora a los productores en el tema de bueno, en este tema de insectos. Sí, como comenté al inicio, apenas estoy comenzando en CEMED, pero podemos ir viendo las posibilidades, sí me interesa y con mucho gusto los atendemos, asesoramos hasta cierto punto. También vemos la opción de montar proyectos de alguna forma junto con la Universidad Nacional y el CME sería lo ideal. Entonces, por supuesto, como vieron, es una opción bastante interesante que tiene potencial, incluso hasta de exportación. Entonces, creo que vale la pena explorar futuros proyectos. Como comenté, por ahora estoy trabajando con apicultura, también tiene que ver con insectos, pero también me interesa mucho esta otra parte y con mucho gusto vemos la posibilidad de asesorar y de guiar ahí en el proceso. Muy bien, muy bien. Otra vez dice, bueno, otra pregunta. ¿Dónde se puede conseguir las primeras especies para crecer y reproducir? Sí, bueno, depende, pero igual, de nuevo, recomiendo por ahora gusano de harina, que es como el más sencillo, ¿verdad? El gusano de harina lo consiguen en principalmente veterinarias, acuarios, en algunos acuarios también los venden. eh, si no, también busquen gusano de harina en internet. Hay varias personas que no son empresas, pero que los ofrecen y los venden vivos. Por ahí yo les recomendaría grillos también. Como les comenté, el mercado está muy incipiente, entonces no hay muchas compañías, sino son más bien como particulares y personas que los ofrecen. Yo tengo también gusano de harina, por si les interesa, también yo les podría facilitar en algún momento. Eh, Acuérdense que el CME estamos ahí en Nicoya, yo lo podría llevar si la persona lo necesita o si tiene curiosidad y está decidida en empezar ahí a aventurarse en la parte de crianza de insectos. Ok, Hay muy otras, bien. hay otras especies también, pero yo recomiendo primero el gusano de harina, está la mosca soldado también, y habría que contactar a algún productor para que le dé pie de cría también para eso, igual con los grillos. Excelente, excelente. Bueno, para todos aquellos, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en CEMEDE, en el campo Nicoya, estamos en el campo Nicoya, en el campo Liberia, ¿verdad? En el campo Nicoya es carretera a Sámara, eh, y en el campo Liberia estamos en el barrio Capulín también, por ahí estamos ubicados, es importantísimo. Seguimos, hay varias preguntas, hay bastantes preguntas, dice... Ah, qué bueno. eh, Bueno, ya contestamos dónde se puede conseguir las primeras especies para crecer y reproducir. Esa no la hemos contestado. ¿Dónde se pueden conseguir las primeras especies? ¿O sí? Ah, es que no entendí muy bien las primeras especies, ¿qué sería? Me imagino Mm, que las primeras especies de algún tipo, en el caso de sí, grillos, en este caso, porque ujú, también ujú, la otra persona que que estaba interesada en producir, sí. que es don Adrián Yerbrook, pregunta que no especificó y que era la producción de grillos, en este caso. Ujú. Ah, ok. Sí, hay una compañía mm, que se llama Grillolin. Podrían contactarlo. Grillolin.
Grillo, L-I-N. Lo pueden buscar ahí en internet. Cualquier cosa, creo que esta presentación queda ahí grabada, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí, esta presentación queda Entonces, grabada acá y también... en uno de los slides donde presento las pocas compañías que hay que tienen que ver con producción de insectos, está esa Grillolín. Ellos producen, precisamente se especializan en grillos, pero realmente es difícil de conseguir pie de cría si no tiene uno los contactos, precisamente porque son pocas compañías particulares en lugares muy específicos, pero sí, yo les podría, si me contactan, yo les podría ayudar a buscar pie de cría. Muy bien, muy bien. Otra pregunta de don José Carlos Salazar. Dice sí, hay que separar a los tenebrios según las etapas del ciclo de vida. He leído que son caníbales. Caníbales, perdón. Sí, sí, hay que hacer una separación de vez en cuando de las fases, principalmente de las pupas o del estadio antes del adulto. Hay que tratar de separarlo de las larvas porque sí puede haber hasta cierto punto canibalismo en algunos casos. De todas formas, desde el punto de vista productivo, digamos que ese canibalismo es hasta cierto punto aceptable porque sucede, pero sí hay formas de evitarlo y lo ideal sería así, separar eh, por tamaño de alguna forma las larvas y tratar de quitar las pupas, las pequeñas crisálidas del escarabajo antes de que emerja para que esas larvas no los mordisqueen, digamos, que eso es lo que pasa. Ok, excelente. Dicen otra pregunta. Pepe Grillo, ¿cómo está la legislación y el tema de permisos? No, no hay. no hay no hay un marco regulatorio hasta ahora de producción ni unas reglas específicas para el país para producción de insectos. Y eso es en parte una limitante porque quiere decir que no se puede comercializar muy fácilmente porque no hay un registro sanitario hasta cierto punto de derivados de insectos, ni mucho menos de producción de insectos para humanos. Entonces sí está un poco atrás de eso. También creo que eso no lo discutí mucho, pero creo que hace falta mucha investigación también, en el sentido de qué patógenos o qué tipos de microorganismos que están asociados a insectos que tendrían que tener cuidado en el momento de manipular, cuáles son los riesgos, eso se conoce muy poco. Entonces sí hace falta también investigación en ese sentido, en el campo de posibles enfermedades zoonóticas transmitidas desde los insectos hacia los humanos. Claro que sí quiero recalcar que una cosa particular de los insectos es que como son un grupo de animales muy diferentes a nosotros, la, la, la posibilidad de que se transmitan enfermedades por los insectos directamente son muy bajas, a diferencia de como pasa muy seguido cuando consumen o carne contaminada o pollo contaminado, hay mucho más riesgo de contaminación. Eso sí lo quiero recalcar, pero no hay, hasta ahora no hay una legislación firme que defina la manipulación y el uso de insectos como alimento ni para humanos ni para animales. Muy bien, muy bien. Preguntan Luis Alberto Rojas Orozco, de nuevo, que si en Costa Rica hay algún mercado para la venta de insectos. No, realmente no hay, ni siquiera no hay un lugar físico para eso, ni virtual tampoco. No hay ningún sitio o hosting, algo que dé a conocer los productores y los productos relacionados con insectos, no hay. Si él estaba hablando del mercado como tal, si hay un mercado, el mercado económico de insectos sí hay, pero está muy incipiente todavía. De todas formas, creo que hay algunas instituciones y personas que están haciendo una labor como para tratar de abrir la mente de las personas y ir metiendo los insectos como parte del consumo. Y yo creo que desde el CME podríamos ver la otra opción que se me hace más viable antes de meter en la cabeza a la gente que consuma insectos directamente, y es para producción animal, o sea, para producir proteína para gallinas, para producir este concentrado para peces.
Eso sería interesante. Obviamente acompañado de investigación, porque vi un comentario ahí en el Facebook antes de que se me fuera la pantalla del otro computador, de que alguien decía que el costo de los grillos de producir grillos es muy caro. Entonces sí, ahí definitivamente tenemos que mejorar las técnicas y tenemos que hacer investigación, hacer mediciones de cuánto realmente cuesta y por qué, y qué se puede hacer para disminuir esos costos y ese esfuerzo que se requiere para producir el insecto. Excelente, entonces, don Sergio. Bueno, yo creo que ya vamos a ir finalizando la charla del día de hoy, porque la verdad es que ha estado bastante interesante. Es un tema que es muy poco tratado, muy poco tratado, siento yo. Y es un tema que puede ser, pues, una alternativa de producción, ¿verdad? Como una fuente alternativa de producción, como bien se mencionó en la charla. Entonces, don Sergio, como a manera de conclusión, ¿qué podrías decir, verdad? Para que nos puedas decir una conclusión específica sobre este tema y ya para ir finalizando. Sí, nada más voy a compartir acá la pantalla un poquito para que vean mi contacto. Y la conclusión sería que en el CEMED estamos abiertos a recibir propuestas y también interesados en percibir quién estaría interesado en un eventual proyecto con insectos allí en Guanacaste, sería genial. Eh, y que lo vean como una opción, una oportunidad que tal vez pueda ser clave para la región de alguna forma. Eh, ya yo considero que muchos sistemas productivos que están en Guanacaste tienen mucha competencia, ¿no? A nivel nacional. Sería interesante que pudiéramos abrir una línea investigativa y una línea de producción diferente, diferenciada al resto del país, y que no mejor que con insectos. Sería sumamente interesante para integrarlos a los sistemas productivos que ya existen y para crear un nuevo sistema productivo aparte. De nuevo, recalcar mi disposición, acá está mi correo electrónico, y acuérdense, el CEMEDE está en la sede de la UNA, en Nicoya. Con mucho gusto los atendemos, y cualquier consulta acerca de insectos trataré de resolverla también, no solamente con respecto a insectos comestibles o productivos, sino también insectos en general. Con mucho gusto también estaría dispuesto a ayudar. Excelente, excelente. Bueno, para todos aquellos, ¿verdad? El Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco está a la disposición. Y un comentario más, dice el Museo de Insectos de la UCR, sí lo ha venido tratando desde hace años, desde hace varios años en temas de investigación y divulgación. Bueno, Sandray, el usuario Sandray, muchas gracias por ese comentario y Sí. específicamente, ¿verdad? Estaremos también trabajando acá en conjunto con las otras universidades, ¿verdad? La idea es establecer ese tema de alianzas estratégicas entre las universidades públicas, ¿verdad? Que tanto se necesita. Ujú. Por supuesto, y sí, se me olvidó el Museo de Insectos, específicamente de Federico Paniagua, sí, quien ha hecho una labor. Sí comenté sobre Costa Rica como insectos, que es de él, que ha hecho una labor que sí me parece titánica, y es romper el estigma que tenemos los ticos y los latinoamericanos de comer insectos en general. México consume bastantes insectos, pero el resto tenemos una cierta aversión por los insectos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por acá y bueno, nos veremos en otro momento. Esto fue, bueno, esto fue un tema bastante interesante, fue un tema de insectos como alternativa para fuente de producción. Entonces, a todos aquellos, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.